Mi ex me terminó porque me negué a darle mi apellido, mantener y pagarle la vida al hijo de su ex, sin derecho a opinar en su crianza. Según ella, no soy un hombre de verdad. Ahí estaba yo, sosteniendo una carpeta de plástico transparente con un contrato legal de adopción mientras una mujer me explicaba que mi cuenta bancaria debía pertenecerle a su hijo, pero mis opiniones sobre su crianza debían quedarse fuera de la puerta. Al lado de los papeles descansaba una cotización de un jardín de infantes bilingüe que costaba más que mi alquiler mensual. Miré fijamente el bolígrafo que me ofrecía con una sonrisa triunfal, y sinceramente, todavía no logro procesar la cadena de absurdas decisiones que me llevaron a convertirme en el cajero automático de una familia en la que yo ni siquiera figuraba en el acta de nacimiento. Todo comenzó de la manera más inocente posible en una cafetería del centro hace aproximadamente un año. Vanessa derramó un poco de su café cerca de mi mesa, cruzamos un par de comentarios irónicos sobre la torpeza matutina y terminamos compartiendo el desayuno. Al principio, nuestra relación parecía el negocio perfecto donde ambos aportábamos risas, compatibilidad inmediata y muy buenos momentos sin presiones extrañas. Ella era una mujer atractiva, elocuente y con una conversación que lograba sacarme del aburrimiento cotidiano de mi oficina. Me dio la impresión de que compartíamos la misma sintonía relajada ante la vida. Desde los primeros días supe que ella venía con un paquete incluido, un hijo de 3 años fruto de su anterior relación con un tipo llamado Hugo. Aquello no me importó en lo absoluto porque asumí de inmediato que cada quien manejaría sus roles con la madurez que se espera de personas adultas. No tenía intenciones de convertirme en el padrastro de nadie, pero tampoco me molestaba la presencia del niño cuando coincidíamos. Vanessa me aseguró en varias ocasiones que Hugo era un padre presente y que la logística de la crianza estaba perfectamente resuelta entre ellos. Yo simplemente me dediqué a disfrutar de la compañía de una mujer que parecía tener su mundo bajo control. Sin embargo, el panorama idílico empezó a transformarse sutilmente en un patrón financiero bastante asimétrico que debí notar mucho antes. Las citas casuales en pequeños locales de comida pasaron a convertirse, casi por arte de magia, en cenas obligatorias en restaurantes de lujo de 5 tenedores. Cada fin de semana parecía una competencia por ver cuál establecimiento cobraba más caro por un plato de comida absurdamente pequeño. Noté que Vanessa nunca hacía el ademán de sacar su billetera, ni siquiera por cortesía o para simular que le importaba el equilibrio de los gastos. Mi tarjeta de crédito empezó a sufrir las consecuencias de mi excesiva caballerosidad inicial. A la par del desajuste económico, la famosa logística resuelta con el ex resultó ser un caos absoluto que invadió mi espacio personal sin pedir permiso. Hugo empezó a aparecer en mi departamento a dejar al niño a cualquier hora del día o de la noche, rompiendo mi tranquilidad sin previo aviso. Vanessa manejaba la situación con una naturalidad pasmosa, abriendo la puerta y permitiendo que su ex se paseara por mi sala como si fuera un pariente cercano. Yo me quedaba observando la escena desde la cocina, intentando procesar cómo mi espacio privado se había convertido en una estación de tránsito familiar. Sonó como si yo fuera un espectador invisible en mi propio hogar. Intenté conversar sobre el tema de la privacidad en un par de ocasiones, pero ella siempre sacaba a relucir el sagrado concepto de la paternidad moderna. Me explicaba con tono condescendiente que los tiempos habían cambiado y que los adultos maduros debían ser flexibles por el bienestar emocional del menor. Yo aguantaba esa ridiculez logística simplemente por evitar un conflicto desgastante y porque todavía encontraba diversión en el resto de nuestra rutina. Decidí aplicar un poco de mi cinismo habitual y observar el fenómeno como si fuera un experimento social bastante bizarro. Pensé que el asunto no pasaría de ser una simple incomodidad de los fines de semana. Las cosas tomaron un rumbo verdaderamente delirante cuando Vanessa comenzó a pasar largas horas escuchando ciertos podcasts de empoderamiento femenino junto a su mejor amiga de la infancia. Noté un cambio drástico en su vocabulario diario, plagado de términos extraños sobre energía de abundancia, merecimiento y el rol del hombre en el siglo XXI. Su amiga, que parecía ser la consultora de cabecera de todas sus decisiones, la visitaba con frecuencia para encerrarse a debatir sobre el valor del mercado de las parejas. Me daba la impresión de que estaban diseñando una estrategia corporativa en lugar de vivir una relación sentimental normal. Yo solo sonreía ante lo que consideraba una fase pasajera de Internet. El punto de quiebre absoluto llegó una noche de martes cuando Vanessa entró a mi departamento con una seriedad que no le había visto jamás. Traía consigo una carpeta de plástico rígido y un fajo de hojas impresas que colocó solemnemente sobre la mesa del comedor. Su rostro reflejaba la determinación de alguien que está a punto de cerrar el trato comercial de su vida en una junta de accionistas. Me pidió que me sentara porque necesitábamos hablar de nuestro futuro a largo plazo y de los compromisos reales que un hombre debía asumir. Me quedé mirando el despliegue de papelería con una mezcla de curiosidad y profunda sospecha. Sin anestesia ni preámbulos, extrajo de la carpeta un contrato de adopción legal redactado con un lenguaje técnico impecable. Junto a los documentos legales, desplegó una lista detallada de gastos escolares, actividades extracurriculares y seguros médicos impresos con gráficos de barras incluidos.
Me soltó con total seriedad que, según las enseñanzas de las gurús que escuchaba a diario, un proveedor de verdad debía demostrar su compromiso asumiendo las responsabilidades del hogar. Eso incluía, por supuesto, darle legalmente mi apellido al niño y cubrir el 100% de todas sus necesidades financieras de inmediato. La miré fijamente mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Lo más espectacular del planteamiento vino justo después, cuando aclaró las cláusulas de gobernanza de este peculiar acuerdo familiar. Vanessa me miró a los ojos para explicarme que, a pesar de mi patrocinio económico total, las decisiones de crianza, educación y disciplina seguían siendo exclusivas de ella y de Hugo. Básicamente, se me otorgaba el altísimo honor de financiar la vida del niño, pero no tenía voz ni voto en absolutamente nada de lo que respectara a su futuro. Hugo continuaría entrando y saliendo de la ecuación según su conveniencia, manteniendo su estatus de padre decisor mientras yo firmaba los cheques. La propuesta era un monumento viviente a la audacia sin límites. Mi paciencia financiera, que ya venía bastante golpeada por los restaurantes de 5 tenedores, firmó su carta de renuncia en ese instante exacto. Sentí una oleada de claridad mental mezclada con unas ganas inmensas de reírme a carcajadas en su propio rostro. No había espacio para el enojo, solo para una profunda apreciación del nivel de desconexión de la realidad que manejaba mi pareja. Mantuve la compostura, me recliné en la silla y la miré fijamente mientras ella esperaba que yo me conmoviera ante su ridícula emboscada contractual. El cínico que llevo dentro supo que la comedia había llegado a su clímax. Con el tono más calmado y diplomático del que fui capaz, le respondí directamente que no pensaba patrocinar un club del que ni siquiera era socio fundador. Le deslicé los papeles de vuelta por la mesa, asegurándole que mi portafolio de inversiones no incluía el financiamiento de proyectos donde los directores originales retenían todo el control operativo. Vanessa abrió los ojos de par en par, completamente estupefacta ante el hecho de que su discurso ensayado de podcast no hubiera surtido el efecto hipnótico esperado. La hermosa teoría de la abundancia se había estrellado de frente contra un muro de cruda lógica contable. La reacción de mi ahora expareja fue una explosión inmediata de indignación moral y discursos sobre mi falta de madurez masculina. Agarró sus papeles con violencia, metiéndolos de mala gana en la carpeta mientras afirmaba con desprecio que yo no era un hombre de verdad. Me aseguró a gritos que un varón con la energía correcta sabría valorar la oportunidad de proteger a una familia ya conformada. Me acusó de ser un tacaño emocional que prefería cuidar sus monedas antes que construir un legado de amor verdadero. Yo permanecí sentado, disfrutando del espectáculo teatral que se desarrollaba en mi sala. Cuando finalmente terminó su monólogo de despedida y se dispuso a marchar, me levanté con toda la parsimonia del mundo para abrirle la puerta de mi casa. Le dediqué mi mejor sonrisa de servicio al cliente, mantuve una postura impecable y le deseé mucha suerte encontrando a su próximo inversionista ángel en el mercado de citas. Vanessa cruzó el umbral echando chispas por los ojos, convencida de que me dejaba con el corazón roto y una culpa existencial tremenda. Cerré la puerta con un suave clic, suspiré aliviado al ver mi espacio libre de contratos absurdos y me prometí que a partir de ese momento no volvería a tolerar dinámicas logísticas tan desquiciadas. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, básicamente te estaba ofreciendo comprar acciones preferentes de una empresa que ya está en quiebra técnica, pero eliminando por completo tus derechos a voto en la junta directiva. Es el peor modelo de negocios que he visto en toda mi vida digital. Qué bueno que supiste cerrar esa billetera a tiempo. Respuesta de OP, exactamente, el retorno de inversión de mantener al hijo de Hugo era literalmente negativo y sin proyecciones de mejora. Mi portafolio de inversión personal requiere activos tangibles, no cláusulas abusivas dictadas por gurús de Internet que no saben cuadrar una cuenta. Proteger el capital propio siempre es la prioridad número 1. Usuario anónimo 2 dice, a mí me pasó algo idéntico con una expareja hace un par de años. Ella pretendía que yo le pagara la membresía del gimnasio Premium al exbiológico con la excusa de que necesitaban cuidar la salud mental del niño a través del deporte paterno. La audacia de la gente de verdad no conoce ningún tipo de frontera geográfica. Respuesta de OP, el mercado de las citas actuales se ha transformado por completo en una serie de esquemas Ponzi bastante elaborados. Al menos tu historia me confirma que esquivé una bala del tamaño de un tanque financiero de última generación. Hay que mirar el lado amable de las cosas y reírse del peligro. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Todo iba de maravilla en mi nueva rutina de soltería financiera hasta que Vanessa decidió inaugurar formalmente su campaña de desprestigio social. El escenario elegido para su gran obra teatral fue el grupo de WhatsApp que compartíamos con mis amigos de la universidad, un chat que solía usarse para coordinar partidos de fútbol y asados ocasionales. De la nada, mi teléfono empezó a vibrar de forma descontrolada un jueves por la tarde mientras yo intentaba terminar mis pendientes laborales. Me dio la impresión de que alguien había desatado una tormenta digital en mi pantalla. Al abrir el chat, me topé con una imagen colorida que contenía un decálogo extraído directamente de la cuenta de algún coach de relaciones de dudosa reputación.
El texto principal de la imagen afirmaba en letras grandes que los hombres tacaños bloqueaban sistemáticamente la abundancia del hogar y destruían el flujo energético de sus parejas. No contenta con el aporte filosófico, Vanessa añadió un extenso texto propio donde me señalaba públicamente como un parásito emocional de la peor calaña. Aseguraba ante todo mi círculo de amigos que yo la había abandonado a ella y a su pequeño en un momento de vulnerabilidad extrema. Mis amigos de la universidad, que conocen perfectamente mi estilo de vida tranquilo, se quedaron en un silencio sepulcral durante varios minutos que parecieron eternos. Yo me quedé observando la pantalla con una taza de café en la mano, decidiendo cuál sería la respuesta más adecuada para semejante despliegue de drama innecesario. En lugar de enojarme, perder los papeles o ponerme a debatir sobre metafísica y vibraciones del universo, decidí apelar a mi naturaleza técnica. Abrí mi computadora portátil, busqué los registros de mis cuentas bancarias de los últimos meses y me puse a trabajar en un documento muy especial. Dediqué unos 15 minutos a confeccionar un desglose amigable en una hoja de cálculo de Excel perfectamente organizada por columnas de colores. El archivo incluía fechas exactas, nombres de establecimientos y los montos precisos de todo lo que había financiado durante nuestra relación. El gran total arrojaba la bonita suma de $5.000 gastados exclusivamente en sus citas de lujo, membresías y los pañales de su hijo menor. Me aseguré de que las fórmulas sumaran correctamente cada centavo para que no quedara el menor margen de duda sobre la veracidad de los datos presentados. Guardé el documento con un nombre profesional y lo envié directamente al grupo de WhatsApp sin añadir un solo insulto ni adjetivo calificativo. Acompañé el archivo con un breve mensaje donde indicaba que adjuntaba el informe de auditoría correspondiente al supuesto parasitismo emocional mencionado anteriormente. La respuesta de mis amigos de la universidad no se hizo esperar y el chat se convirtió en un festival absoluto de interacción digital. Comenzaron a llover emojis de risa, calaveras y felicitaciones explícitas por mi impecable manejo de la contabilidad personal en tiempos de crisis. Un par de mis excompañeros incluso bromearon pidiéndome que les programara plantillas similares para controlar los gastos de sus propios hogares. El intento de linchamiento público de Vanessa se transformó, en cuestión de minutos, en un ridículo monumental frente a personas que ella intentaba impresionar. Su estrategia de manipulación basada en conceptos abstractos de Internet fue completamente pulverizada por la frialdad matemática de un gráfico de pastel. Me dio la impresión de que ella no contempló en su guión que los números tienen la mala costumbre de no tener sentimientos. Como contraataque desesperado por recuperar un poco del estatus perdido y mitigar la humillación, Vanessa tomó medidas drásticas dentro del entorno digital. Procedió a bloquear de inmediato a la mitad de los integrantes del grupo, asumiendo que el problema eran las risas de los demás y no su propia incoherencia. Posteriormente abandonó el chat de la universidad, dejando tras de sí un rastro de capturas de pantalla que mis amigos guardaron para la posteridad. El ambiente en mi teléfono volvió a la normalidad, pero el desastre financiero de mi ex apenas comenzaba a manifestarse en el mundo real. Al verse privada del subsidio que yo representaba de manera voluntaria, la realidad de los costos fijos mensuales golpeó su puerta con bastante fuerza. El jardín de infantes privado del niño, aquel que yo solía pagar por pura amabilidad y cortesía relacional, exigía su mensualidad correspondiente sin importarle las energías del universo. Ante la urgencia del cobro y la falta de fondos en su cuenta, Vanessa recurrió a la única opción lógica disponible en su entorno familiar. Decidió exigirle a Hugo que cubriera de inmediato el monto total de la matrícula escolar de su hijo. Ella le envió un mensaje redactado con un tono imperativo, recordándole sus obligaciones como padre biológico según las nuevas doctrinas de responsabilidad absoluta que consumía. El problema principal de su estrategia fue que Hugo permaneció fiel a su estilo histórico de padre ausente y desentendido de las urgencias cotidianas. El hombre simplemente leyó las peticiones desesperadas de Vanessa, observó los montos requeridos y tomó la decisión de dejarla en visto sin responder una sola palabra. La comunicación quedó congelada en un par de palomitas azules que confirmaban la indiferencia total del ex. La falta de respuesta obligó a Vanessa a tomar una de las decisiones más dolorosas para cualquier persona que vive de las apariencias en redes sociales. Tuvo que recurrir de emergencia a los ahorros que mantenía reservados en su tarjeta de crédito para poder saldar la deuda con la institución educativa. Ver cómo sus fondos personales se evaporaban para cubrir un gasto que antes desaparecía de forma mágica de su presupuesto debió ser una experiencia devastadora. El vacío financiero dejado por mi salida de la relación comenzaba a devorar su precaria estabilidad económica. Yo observaba los movimientos residuales de la situación a través de los comentarios cruzados de algunos conocidos que todavía mantenían contacto con ella. Me causaba una gracia particular notar cómo el discurso de la abundancia se transformaba lentamente en quejas veladas sobre la falta de apoyo en el sistema actual. Mi vida, por el contrario, experimentaba un alivio notable en el flujo de caja que me permitía planificar mis propios proyectos sin consultar con terceras personas. El caos financiero se había mudado definitivamente de departamento. La primera consecuencia seria en su rutina ya era un hecho evidente que todos en nuestro círculo social comentaban con asombro.
Su reputación como la consejera sensata de las relaciones quedó severamente dañada tras el fiasco del documento de Excel compartido. Intentar contener el daño sin entrar del todo en modo de guerra abierta me pareció la mejor postura que podía adoptar en ese momento de mi vida. Sabía perfectamente que el autosabotaje de Vanessa continuaría su curso natural sin necesidad de que yo moviera un solo dedo para acelerarlo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, me parece absolutamente sublime que hayas combatido la supuesta vibración de escasez utilizando fórmulas de celdas y gráficos de pastel bien estructurados. El Excel es la kriptonita definitiva para cualquier gurú de Internet que vive de discursos abstractos. Eres un héroe de la contabilidad moderna. Respuesta de OP, los números de las cuentas bancarias no mienten nunca, mientras que las supuestas gurús de las redes sociales viven de puras fantasías inventadas. Me aseguré incluso de incluir el impuesto al valor agregado en los cafés que le pagaba a su amiga consejera para que la auditoría fuera totalmente transparente. Proteger la verdad financiera requiere precisión técnica. Usuario Anónimo 2 dice, hay que reconocer que Hugo es el verdadero estratega silencioso y el ganador indiscutible en toda esta enredada historia familiar. El tipo logró vivir gratis y sin preocupaciones a costa de dos personas distintas durante meses enteros sin despeinarse. ¿Qué nivel de descaro maneja ese hombre? Respuesta de OP, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis sobre la situación. La audacia silenciosa de Hugo para desaparecer cuando llega la cuenta solo es superada por los delirios de grandeza ensayados que maneja Vanessa en su día a día. Al final del día, cada quien cultiva lo que siembra en su propio terreno. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo marchaba en perfecta armonía dentro de mi pacífica burbuja de soltero hasta que el ingenio desesperado de Vanessa decidió tocar las puertas de mi propio edificio residencial. Una tarde de sábado, mientras me disponía a disfrutar de una película, recibí una llamada sumamente confundida por parte del conserje de la recepción de la planta baja. Me informó que mi expareja se había aparecido sin avisar en la entrada principal del complejo de departamentos. Me dio la impresión de que la audacia de esta mujer había escalado a un nivel operativo completamente desconocido. El reporte del conserje indicaba que Vanessa había dejado al niño de 3 años sentado en uno de los sillones del lobby del edificio. Junto al menor, la mujer entregó una nota escrita a mano en un papel arrugado antes de darse la vuelta y marcharse a toda prisa en un taxi. Bajé de inmediato al lobby para comprobar la situación y me encontré al pequeño jugando con un muñeco de plástico en la recepción. El conserje me extendió el mensaje manuscrito con una expresión que mezclaba la incomodidad profesional y la pura sorpresa. La caligrafía de mi ex era inconfundible en el trozo de papel. La nota contenía una frase corta que afirmaba de manera tajante que ella tenía una emergencia laboral impostergable que requería su atención inmediata. Añadía, con el clásico tono extraído de sus vídeos motivacionales, que un verdadero protector sabría exactamente qué hacer en una situación de esa naturaleza con un menor. El plan maestro detrás de esta maniobra resultaba dolorosamente evidente para cualquiera que conociera sus tácticas habituales de manipulación psicológica. Ella pretendía apelar a mi supuesta culpa colectiva y a mi sentido de la decencia para obligarme a asumir el rol de niñero gratuito durante el fin de semana. Sonó como si estuviera convencida de que yo no sería capaz de dejar al niño solo en la recepción del edificio por cuestiones de pura moralidad social. Asumió que yo subiría al menor a mi departamento, asumiendo el gasto de su cuidado mientras ella se dedicaba a sus asuntos personales en la ciudad. Sin embargo, mi observación fría de las dinámicas humanas me dictó una estrategia completamente diferente y mucho más eficiente desde el punto de vista logístico. En lugar de caer en la trampa emocional y cargar con una responsabilidad ajena, decidí utilizar los canales oficiales de la familia. Saqué mi teléfono celular, busqué el número de Hugo en mis contactos y procedí a llamarlo directamente con mi mejor tono de ejecutivo de atención al cliente. Le informé de manera pausada y objetiva que su hijo biológico se encontraba esperando en el lobby de mi edificio residencial debido a un imprevisto familiar. Le aclaré que el niño estaba bajo el cuidado temporal del conserje de la tarde, pero que requería la presencia inmediata de su tutor legal. La reacción de Hugo al otro lado de la línea fue un estallido instantáneo de desconcierto absoluto mezclado con una rabia genuina. El padre biológico, furioso por la irresponsabilidad manifiesta de su expareja, me aseguró que resolvería la situación en ese mismo instante sin perder tiempo. Para mi sorpresa, Hugo llegó corriendo a la entrada de mi edificio en un lapso de apenas 15 minutos tras mi llamada telefónica. Entró al lobby con el rostro desencajado, tomó al niño de la mano de forma enérgica y recogió la mochila con las pertenencias del menor. Se despidió con un breve asentimiento de cabeza hacia mí, visiblemente avergonzado por el espectáculo logístico que su familia política estaba provocando. El rescate paterno ocurrió a una velocidad tan impresionante que Vanessa ni siquiera había tenido tiempo de terminar de consumir su primer capuchino en la cafetería cercana. Mientras ella disfrutaba de su tarde libre junto a su consejera de cabecera planificando nuevas estrategias de empoderamiento, el tablero de juego había cambiado por completo.
Yo regresé a mi departamento a continuar con mis planes del sábado, dejando el lobby completamente despejado y bajo la supervisión habitual del conserje. La trampa emocional se había desactivado mediante una simple delegación de responsabilidades legales. 2 horas más tarde, las cámaras de seguridad del edificio registraron el triunfal regreso de Vanessa a la recepción del complejo residencial. Ella caminaba con la seguridad de quien espera encontrar a un hombre conmovido, ablandado por la ternura infantil y jugando en la alfombra de la sala de estar. Su plan contemplaba una escena de reconciliación forzada por las circunstancias donde ella retendría el control de la narrativa relacional. Sin embargo, lo único que se topó al cruzar la puerta giratoria fue un lobby completamente vacío y al conserje revisando unos papeles. La confusión inicial de mi expareja se transformó rápidamente en pánico cuando revisó la pantalla de su propio teléfono celular en medio de la recepción. En ese preciso momento, Hugo le había enviado un mensaje de texto fulminante donde detallaba las condiciones en las que había tenido que recoger al menor. El texto contenía una amenaza explícita de revisar de manera inmediata el acuerdo de custodia legal ante los juzgados de familia por negligencia en el cuidado del menor. El tiro planificado por Vanessa le había salido por la culata de una forma verdaderamente espectacular y destructiva. La frustración de ver su estrategia desmantelada provocó que Vanessa perdiera los papeles por completo en medio del espacio público del edificio. Comenzó a gritarle al conserje de la tarde, acusándolo de haber permitido que un tercero se llevara al niño sin su autorización expresa por escrito. El empleado, siguiendo los protocolos de seguridad de la administración, se limitó a señalar que el padre biológico se había identificado correctamente antes de retirar al menor. Los gritos de mi ex resonaban en las paredes de mármol de la entrada, llamando la atención de varios residentes que pasaban por el lugar. El escándalo público terminó costándole bastante caro en términos de su relación con el entorno comunitario de mi lugar de residencia. El administrador del edificio, alertado por las quejas de los vecinos que presenciaron el altercado, redactó una advertencia formal por escrito que fue enviada a mi correo electrónico esa misma semana. El documento me recordaba las normas de convivencia del complejo y me instaba a evitar visitas que alteraran la paz de las áreas comunes. Tuve que responder con una disculpa corporativa, aclarando que la persona en cuestión ya no formaba parte de mi círculo social. El patrón del caos generado por su obsesión con los roles de protección se volvía cada vez más evidente para todos los involucrados en esta historia. Vanessa continuaba doblando la apuesta con tácticas de manipulación barata, sin darse cuenta de que cada movimiento la hundía más en su propio lodo. Yo me mantuve en mi rol de observador adaptado, aplicando límites claros y dejando que las consecuencias de sus actos hicieran el trabajo pesado de la justicia. La comedia de enredos seguía su curso natural, impulsada exclusivamente por su incapacidad para aceptar la realidad financiera del mundo actual. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, la nota de un verdadero protector sabría qué hacer es el colmo absoluto de la manipulación psicológica barata de Internet. Menos mal que recordaste que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y tu gran poder fue delegar todo en el verdadero padre. Qué excelente jugada maestra realizaste en el lobby. Respuesta de OP, exactamente, mi único superpoder real en esta situación fue saber delegar la responsabilidad en el verdadero padre biológico del niño. Hugo demostró una velocidad operativa impresionante, llegando al edificio mucho más rápido que cualquier servicio de entrega a domicilio de la ciudad. Las emergencias laborales de Vanessa pierden toda su fuerza cuando se topan con la fría lógica de la patria potestad. Usuario anónimo 2 dice, tengo la ligera sospecha de que la supuesta emergencia laboral de tu ex era en realidad una sesión intensiva de lectura de cartas de tarot. Se nota a leguas que estaba buscando la guía mística de su amiga disfuncional para ver cómo sacarte más dinero. El detective que llevo dentro no se equivoca con estas historias. Respuesta de OP, me tomo tu sospecha con mucho humor confirmatorio porque es altamente probable que las cosas hayan ocurrido exactamente de esa manera tan mística. El universo definitivamente le envió una señal muy clara a Vanessa esa tarde de sábado en el complejo residencial. Lamentablemente para ella, la señal divina resultó ser una orden implícita de desalojo inmediato del lobby por parte del personal de seguridad. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo transcurría con una tranquilidad maravillosa en mis cuentas bancarias hasta que Vanessa, siguiendo un nuevo e iluminado consejo de su gurú de Internet sobre cómo hacer valer el linaje familiar, decidió organizar un último e intrincado movimiento estratégico. Me contactó a través de un mensaje de texto muy formal utilizando el sutil pretexto de que necesitaba devolverme las llaves de repuesto de mi departamento que aún conservaba en su poder. Para esto, me citó en un restaurante de manteles largos sumamente costoso de la zona financiera un viernes por la noche. Al llegar al establecimiento, me percaté de inmediato de que la situación no era una simple entrega de pertenencias personales entre dos personas maduras. La mesa asignada estaba perfectamente dispuesta para 5 comensales y, para mi gran sorpresa, sentados en los sillones principales se encontraban los propios padres de Vanessa.
Me dio la impresión de que había caminado directamente hacia una emboscada familiar diseñada con una precisión teatral casi cinematográfica. Mis suegros me saludaron con una amabilidad exagerada que encendió todas mis alarmas de cinismo profesional de manera instantánea. Vanessa ya tenía completamente ensayado un emotivo discurso de conciliación que comenzó a declamar apenas tomé asiento en el lugar asignado. El guión de su intervención consistía en explicarle a sus padres, en mi presencia, que ella estaba dispuesta a perdonar mis supuestos errores del pasado y mi inmadurez financiera. El único requisito para otorgarme su magnánimo perdón era que yo firmara el acuerdo de manutención y adopción legal ahí mismo, frente a mis progenitores políticos como testigos de honor. La audacia de organizar una firma de contratos legales entre la entrada y el plato fuerte era digna de admiración. En lugar de levantarme indignado, ponerme a discutir o causar un escándalo que arruinara la velada de los comensales vecinos, tomé la decisión de sentarme con total tranquilidad. Llamó al mesero con un gesto elegante, revisé la carta de precios con detenimiento y procedí a ordenar el platillo más costoso de todo el menú internacional disponible. Escuché con una sonrisa cínica e imperturbable como Vanessa repetía palabra por palabra el libreto ideológico que había aprendido en sus podcasts de cabecera durante las últimas semanas. La retórica de su discurso era un monumento a la contradicción moderna más absoluta. Ella explicaba con total soltura que el dinero generado por el hombre pertenecía por derecho natural al núcleo de la familia y al sustento del linaje materno. Sin embargo, en la siguiente frase aclaraba con firmeza que cualquier opinión mía sobre la educación o la crianza del niño constituía una intrusión patriarcal inaceptable en su espacio de maternidad. Básicamente, mi papel se reducía a ser un cajero automático silencioso y respetuoso de las decisiones soberanas que ella y Hugo tomaran en el futuro. Sus padres asentían con la cabeza, convencidos de que estaban presenciando la capitulación financiera del proveedor perfecto. La cena transcurrió entre bocados de salmón de excelente calidad y copas de vino que la familia de mi ex ordenaba con total soltura asumiendo mi patrocinio definitivo. Yo me dediqué a disfrutar de mi comida, respondiendo con monosílabos amables y manteniendo una postura impecable que ellos interpretaron erróneamente como una total sumisión a sus demandas contractuales. Cuando los platos quedaron vacíos y la conversación empezó a decaer, el mesero se acercó ceremoniosamente a la mesa para depositar la cuenta final en una carpeta de cuero. El monto total de la cena familiar ascendía a la bonita suma de $300 americanos. Vanessa me deslizó la carpeta con una mirada de triunfo, asumiendo que el pago de la cuenta sería el acto simbólico que sellaría mi entrada oficial al club de los proveedores absolutos. En ese instante preciso, me levanté de la silla de manera muy natural comentando que necesitaba pasar al baño de caballeros antes de revisar los detalles finales de la papelería. Caminé con parsimonia hacia el pasillo del fondo, asegurándome de mantener una dirección coherente para no levantar la más mínima sospecha entre los presentes en la mesa. La fase operativa de mi retirada estratégica acababa de comenzar. En lugar de ingresar al baño, desvié mi camino directamente hacia la recepción principal del restaurante donde se encontraba el sistema de cobro centralizado. Le pedí amablemente a la cajera de turno que revisara la cuenta de nuestra mesa y que me hiciera el desglose individual de lo que yo había consumido de manera personal. Saqué mi billetera. Pagué exactamente el valor de mi platillo de salmón, mi bebida y la propina correspondiente al servicio recibido por mi parte. La empleada procesó el pago parcial sin poner ningún tipo de objeción y me entregó el comprobante impreso. Acto seguido, extraje del bolsillo de mi saco las llaves de repuesto de mi departamento que Vanessa supuestamente iba a entregarme durante la velada familiar. Las deposité de manera firme sobre la barra de la recepción, indicándole a la cajera que le entregara ese objeto a la mesa correspondiente cuando regresaran a liquidar el saldo pendiente. Me di la vuelta con total tranquilidad, caminé hacia la puerta trasera de servicio del establecimiento y salí directamente a la calle principal para tomar un taxi de regreso a mi hogar. La maniobra de escape se había ejecutado con una limpieza verdaderamente quirúrgica. Los acontecimientos posteriores dentro del restaurante llegaron a mis oídos gracias a la indiscreción de uno de los empleados del lugar que resultó ser conocido de mi gimnasio. Tras esperar mi regreso durante más de 20 minutos, la familia de Vanessa comprendió que el proveedor perfecto no volvería jamás a la mesa de votaciones. Sus padres, que habían asistido a la cena bajo la firme promesa de que yo patrocinaría el banquete familiar por completo, se quedaron atrapados con una cuenta enorme. La situación en la mesa se transformó instantáneamente en un escenario de pánico y reproches mutuos. Vanessa intentó solucionar el problema utilizando sus tarjetas bancarias, pero la realidad de sus finanzas personales saboteó cualquier intento de salvar la dignidad familiar en público. Su última tarjeta de crédito disponible terminó sobregirándose en el sistema de cobro del restaurante, provocando que la transacción fuera rechazada repetidamente ante la mirada de los meseros. La propia lógica de esperar que el hombre pague absolutamente todo la dejó llorando de frustración frente al personal de servicio del establecimiento. Su estrategia basada en el merecimiento material se había desmoronado frente a sus propios progenitores.
El cierre de la noche fue un verdadero desastre para la reputación interna de mi expareja dentro de su propio núcleo familiar más cercano. Su padre, visiblemente enfurecido por la humillación financiera de quedar expuesto ante los empleados del lugar, la reprendió severamente en medio del salón principal del restaurante. Le recriminó con dureza el haberlos arrastrado a una emboscada tan mal planificada basada en los delirios de grandeza que escuchaba en Internet de forma diaria. Vanessa se retiró del lugar completamente derrotada, cargando con la cuenta pendiente y con las llaves de mi departamento sobre la barra. Esta historia me demostró que la lógica de la contraparte la estaba enterrando sola en sus propias contradicciones sin necesidad de que yo generara ningún tipo de conflicto violento. Dejar que las personas asuman el costo real de sus decisiones es el empujón más justo que un cínico divertido puede ofrecer en esta vida. Mi portafolio de paz mental cotizaba más alto que nunca tras el incidente del salmón financiero. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: aplaudo de pie tu maniobra de escape digna de una película de espías de alto presupuesto. Dejar la ideología del merecimiento de tu ex como garantía de pago ante los meseros fue un movimiento magistral. El salmón financiero que consumiste esa noche definitivamente valió cada centavo de tu pago parcial. Respuesta de OP: el patriarcado opresor del que tanto hablaba en sus podcasts no podía interferir de ninguna manera con la cuenta individual de la cena del viernes. El salmón que me comí estaba verdaderamente excelente y pagué mi parte justa con una satisfacción que no se puede comprar con dinero de abundancia. A veces la mejor respuesta ante una emboscada familiar es simplemente pasar por la recepción y salir por la puerta trasera con elegancia. Usuario Anónimo 2 dice: me cuesta un poco de trabajo creer esta historia porque suena a puro contenido inventado de Internet para ganar seguidores. Me resulta increíble que una persona esté tan desconectada de la realidad como para intentar que firmes una adopción legal entre el plato fuerte y el postre en un restaurante público. La audacia humana a veces me genera mucho escepticismo. Respuesta de OP: me tomo tu escepticismo como un recordatorio constante de que la cruda realidad siempre supera por amplio margen a la ficción de los podcasts motivacionales de las redes sociales. La desesperación absoluta por mantener un estilo de vida ajeno a las posibilidades propias termina destruyendo cualquier rastro de vergüenza en las personas. Cuando las cuentas se acumulan en el mundo real, los delirios corporativos de las gurús se vuelven peligrosamente tangibles. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la última actualización. Todo marchaba sobre ruedas en mi apacible existencia de soltero hasta que el destino se encargó de cerrar el círculo del caos familiar de una manera sumamente contundente. El boomerang de las enseñanzas hipergámicas y los consejos de las gurús de Internet terminó por destruir por completo la precaria estabilidad que le quedaba a Vanessa en su entorno personal. Según escuché detalladamente por parte de un amigo en común que todavía frecuenta su círculo social, mi expareja cometió el error estratégico definitivo de su carrera relacional. Animada por la supuesta necesidad de hacer valer su energía de merecimiento absoluto, Vanessa intentó aplicar exactamente el mismo ultimátum de proveedor absoluto con la persona equivocada. Se dirigió a Hugo de manera sumamente agresiva, exigiéndole formalmente que triplicara el monto de la pensión alimenticia mensual que depositaba de manera regular para el menor. La condición que impuso para esta exigencia económica fue una amenaza directa que cruzaba todos los límites legales establecidos en los acuerdos de crianza previos. Le advirtió que no le permitiría volver a ver al niño jamás si no demostraba ser un hombre proveedor en toda la extensión de la palabra. La estrategia de manipulación que le había funcionado de manera parcial en sus discursos ensayados se estrelló de frente contra un rival que ya no estaba dispuesto a tolerar más abusos logísticos. Hugo, harto de los delirios de grandeza ensayados de su ex y de las constantes presiones económicas basadas en vídeos de Internet, tomó una decisión radical. En lugar de ceder al chantaje emocional por temor a perder el contacto con su hijo, decidió buscar asesoría legal profesional de manera inmediata. Contrató a un abogado especialista en derecho de familia que se encargó de armar un expediente sumamente sólido para presentarlo ante los tribunales correspondientes. El equipo legal de Hugo utilizó como pruebas principales los mismos incidentes caóticos que Vanessa había provocado en su obsesión por mantener las apariencias del mercado de citas. Presentaron el informe formal del escándalo público en el lobby de mi edificio residencial donde ella había abandonado temporalmente al menor en la recepción con el conserje. Asimismo, sumaron decenas de capturas de pantalla de sus amenazas directas en redes sociales y chats privados donde pretendía condicionar las visitas familiares a cambio de transacciones monetarias. Los documentos configuraban un panorama innegable de inestabilidad emocional y alienación parental manifiesta por parte de la madre. La resolución del juez de familia ante la evidencia presentada en las audiencias correspondientes fue un golpe de realidad totalmente devastador para el estilo de vida de Vanessa. El magistrado no solo le negó de manera tajante el aumento de la pensión solicitado, sino que tomó medidas drásticas para proteger el bienestar del menor involucrado. Basándose en los antecedentes de negligencia documentados en la recepción de mi edificio, el tribunal le otorgó la custodia compartida total e igualitaria a Hugo de forma inmediata.
La estructura de poder familiar que mi ex controlaba con mano de hierro se desmoronó en cuestión de minutos. Las consecuencias financieras de la sentencia judicial terminaron por sepultar definitivamente los delirios de grandeza corporativos que ella solía predicar en sus redes sociales. Al establecerse un régimen de custodia compartida donde el niño pasaba exactamente la mitad del tiempo con cada progenitor, los términos económicos cambiaron por completo. El juez dictaminó una reducción drástica en la pensión mensual que Vanessa recibía anteriormente, ajustándola estrictamente a los nuevos tiempos de convivencia compartida. El flujo de ingresos externos que sostía su presupuesto de lujo se evaporó de manera legal y definitiva. La cruda realidad del mercado laboral y de las cuentas por pagar obligó a mi expareja a tomar decisiones sumamente alejadas de la vibración de abundancia que tanto promocionaba. Sin los subsidios financieros que yo aportaba voluntariamente y con la pensión alimenticia reducida a su mínima expresión legal, sus ingresos habituales resultaron insuficientes. Vanessa se vio obligada a buscar un segundo empleo de tiempo parcial para poder cubrir el costo de su nivel de vida y las deudas acumuladas en sus tarjetas de crédito. Los días de planificar estrategias de merecimiento en cafeterías de moda habían llegado a su fin de manera abrupta. Al final de toda esta enredada comedia de enredos modernos, su obsesión desmedida por exprimir un estatus financiero que no le correspondía legítimamente la terminó enterrando por completo. Vanessa se quedó sin el control total de las decisiones sobre su hijo, sin los generosos subsidios externos de sus parejas y atrapada en la rutina laboral diaria. El autosabotaje impulsado por las doctrinas de las gurús de Internet demostró ser el motor más eficiente para su propio derrumbe personal y social. La comedia caótica había cerrado su arco narrativo entregando un resultado final satisfactorio y proporcional a las acciones cometidas. Actualmente, mi realidad se desarrolla en un escenario de total armonía, tranquilidad y paz mental que valoro más que cualquier otra cosa en este mundo. Disfruto de mis fines de semana cocinando en mi departamento, saliendo con amigos de la universidad que aún recuerdan con gracia el famoso documento de Excel compartido. Mi cuenta de ahorros personal se mantiene más saludable y robusta que nunca, libre de la presencia de facturas de restaurantes de 5 tenedores o contratos de adopción abusivos. La tranquilidad de mi espacio privado ya no se ve interrumpida por la logística desquiciada de terceras personas ajenas a mi vida. A veces, por pura curiosidad sociológica, me asomo de lejos al perfil digital de Vanessa a través de las redes sociales para observar el desenlace de su evolución pública. Es una imagen verdaderamente ridícula notar cómo continúa publicando vídeos motivacionales en una cuenta completamente vacía de seguidores y sin ningún tipo de interacción real. En sus transmisiones en vivo se dedica a dar consejos solemnes sobre cómo sobrevivir a lo que ella denomina la vibración de escasez dentro del entorno corporativo moderno. Me da la impresión de que sigue atrapada en el mismo guión mental que la llevó al fracaso absoluto. Observar cómo quedó ella después de todo este torbellino y compararlo con mi situación actual me deja una profunda sensación de justicia distributiva en el cuerpo. Mientras ella se enfrenta a jornadas laborales dobles para financiar sus propios delirios materiales, yo continúo administrando mi portafolio de vida con una total libertad de elección. La audacia sin límites terminó encontrando su límite natural en las leyes de la cruda realidad económica y familiar del mundo actual. El cínico divertido que llevo dentro no puede evitar sonreír cada vez que recuerda las llaves dejadas sobre la barra del restaurante. Esta historia me demostró de manera contundente que las personas desconectadas de la realidad siempre terminan siendo las principales artífices de su propio destino adverso. No hizo falta que yo planificara venganzas elaboradas, simplemente me dediqué a cerrar la billetera, poner límites firmes y abrir la puerta en el momento preciso del conflicto inicial. El destino y la propia lógica interna de la contraparte hicieron el resto del trabajo sucio de manera impecable y sin errores de cálculo. Al final, cada quien se queda con la familia contractual que se merece y con la cuenta que es capaz de pagar con su propio esfuerzo.